Hola amigos y amigas de Finanzas Personales, bienvenidos de nuevo a un streaming, a un Facebook Live de este tema de arriendos. Esta vez vamos a hablar de alquileres, arriendos, porque no sé, de pronto cualquiera ha tenido una experiencia con un mal inquilino, una persona que no quiere pagar o que es muy desordenado, que molesta a los vecinos. Y para eso tenemos al experto en este tema, Alberto Rodríguez, que es presidente ejecutivo de Century 21 Colombia. Y bueno, buenos días Alberto, muchas gracias por acompañarnos a estar acá. Buenos días, Francisco. ¿Cuánto tiempo lleva Century 21 en Colombia y cuéntenos usted, pues, hace cuánto está en el mercado inmobiliario? Bueno, Francisco, Century 21 en Colombia lleva 11 años, a nivel mundial lleva ya cerca de 50 años. Yo estaba en el negocio inmobiliario también cerca a los 10 años. Y bueno, sí, el tema es muy interesante, el tema de arrendamientos. Hay bastantes personas que compran un inmueble y quieren tener una inversión y toman el arriendo como una alternativa de ingresos. ¿Y por qué el arriendo, Alberto, puede ser considerado como una inversión? Sí, o sea, ¿cuáles son las características para que de verdad uno al tener una vivienda, una propiedad, considere arrendarla, además de tener dinero? Bueno, en Colombia hay una tradición que dice que lo que se invierte en ladrillos es bueno. Entonces hay personas que dicen, yo que prefiero tener mi dinero que se vea, y lo que mejor puede uno invertir en este momento es en finca raíz. Siempre ha sido el tema de finca raíz una atractiva inversión, porque pues aparte de que puede producir una renta mensual, hay una valorización. Y en Colombia pues históricamente el inmueble crece por lo menos en el tema de inflación un valor, y se mantiene el dinero en el tiempo, y es una propiedad que permite generar un ingreso, y es un ingreso, pues digámoslo así, seguro a tiempo futuro. Y Alberto, una pregunta, es que en Colombia, no sé, se manejan cifras más o menos de 44% de personas que viven en alguna propiedad lo hacen en arriendo. Esto quiere decir que pues de 1000 propiedades que hay, aproximadamente 440 son arrendadas. ¿A qué se debe esa tendencia? ¿Y usted sabe algo de ese mercado a nivel de América Latina como de otros países? ¿Eso se comporta Sí, igual? sí, sí. De hecho, en Latinoamérica el porcentaje es 40, 45, 50%, y en otros países en Europa es el 70%. El por qué se da el tema de arriendo hoy, pues las personas viven donde quieren, donde se sienten cómodas. Y pues la forma de vida ha cambiado. Anteriormente un papá le decía a su hijo, usted apenas salga de trabajar, perdón, de la universidad, ahorre, compre una vivienda y viva en ella y cásese. Pues esa era la parte antigua. Ahora, pues los jóvenes de ahora no están pensando tanto en casarse, sino en viajar, en estudiar, en moverse, y las personas que trabajan quieren vivir cerca a su lugar de trabajo. O las personas que por alguna razón siempre han estado en un nivel de vida X que le guste su ambiente de crecimiento, de su juventud, dicen quiero vivir donde yo crecí, y se encuentran con un tema de compra, quieren comprar, pero el valor del costo hoy de la vivienda es bastante alto versus el ingreso que pueda tener en su primer salario. Entonces una alternativa es el arriendo, y el arriendo le permite vivir donde él quiera, y también de movilizarse. Si ya no le gustó donde está viviendo, dice pues me cambio a otra zona o me voy del país. Entonces hoy las personas están viendo el tema de arriendo como una alternativa de vida, ya no es juzgado. Y le digo, pues usted es joven, Francisco, pero antes decían, si una persona vive en arriendo era considerada como raro, no ha progresado en la vida, no tiene Se han vivienda. fracasado. En pocas palabras, si una persona Mm. ya que tuviese 40 años y no tuviera una vivienda era visto pues de forma rara. Hoy ya es un estilo de vida, es decir, yo vivo en arriendo y me doy gusto donde yo quiera vivir, y el flujo me permite pagar X arriendo, y se está viendo un tema de área también. Uno lo que dice, tengo 1,5 millones, 1 millón de pesos, ¿dónde puedo vivir? Y está sacrificándose área, y dice, pues prefiero vivir en 40 metros, en 50 metros, pero vivir donde yo quiero. Y así pues ha tenido ese crecimiento. Y nosotros pues tenemos proyectado que cada vez va a haber más personas viviendo en arriendo que viendo un tema de compra. Y eso ya maneja dos perfiles, un perfil inversionista y un perfil arrendador. Entonces hay personas que se dedican entonces también a poner sus ahorros en dinero, en inmuebles, y pues encuentra la demanda a esos inmuebles. Entonces si hay una demanda ahorita de inmuebles, o sea, las personas que quieran comprar inmuebles para arrendar, pues van a tener muy seguramente ese inmueble ocupado, porque si hay una demanda. Y Alberto, ¿tiene que ver algo el hecho de que, por ejemplo, se dice que la generación millennial de los jóvenes, aquellos que van entre los 23 hasta los 35, 38 años, no quieren casarse,
pero quieren tener una pareja para poder viajar, el hecho de que no quieran tener hijos o que piensen que, como usted mencionaba, la vivienda es más bien una inversión más que tener patrimonio para poder habitarla, el hecho de que se presenten, por ejemplo, estas situaciones de que en Europa aumentan las personas que viven en arriendo. Así es. Sí, la generación actual es diferente y a futuro va a ser una tendencia a vivir en arriendo. Yo creo que anteriormente es cultural, ¿no? Anteriormente uno decía voy a heredar mis viviendas a mis hijos. Ahora pues lo que se está heredando básicamente es el conocimiento. Las personas quieren ya más viajar, más prepararse y menos tener algo de amarre, porque pues una persona si tiene un inmueble y se va a vivir al exterior, dice, ¿y cómo lo vendo? Me complico, el tema de impuestos, ve diferentes cosas y la movilidad que permite vivir en arriendo es sencilla. Comercializar un arriendo es fácil, pues digámoslo así, vender un inmueble puede tardar unos 7, 8 meses y arrendarse puede tardar entre 1 a 3 meses, porque la persona que toma en arriendo no ve tantas cosas como el que va a comprar. Entonces la persona que vive en arriendo pues le gusta en su momento el inmueble, pero si no le gusta, después de haberlo habitado, pues tiene la oportunidad al año pues cambiarse. Entonces es una facilidad que le permite tener la persona y no amarrarse como si uno comprara una vivienda propia para vivir. Gracias, Alberto. Empezamos con algunas inquietudes que ayer anunciamos el streaming en nuestras redes, en Facebook, por ejemplo, en Finanzas Personales. Y Vladimir Álvarez Flores deja el siguiente comentario. ¿Es cierto que si un inquilino dura más de 2 años en el inmueble, el arrendador está sujeto a darle un mes sin costo de arriendo? 2. ¿Qué pasa si un arrendatario se va sin pagar un mes de arriendo y qué debe hacer el arrendador? Y 3. Si un arrendatario se va y deja daños al inmueble, ¿el arrendador puede reclamar o hacerle pagar los arreglos al arrendatario así ya haya desalojado? Dice que desafortunadamente en Colombia la ley aplica, o sea, protege mucho a los pícaros, y no queremos decir pícaros, pero pues sí queremos decir malos inquilinos. Ahí, ¿qué comentario le merece usted esta pregunta de nuestro usuario, Vladimir? Bueno, hay una ley que es la ley 8020, la 820. Esa ley protege en sí tanto a propietario como a arrendatario y se fija en las reglas claras de cómo manejar esta relación. Entonces yo invito pues a hablar que lea esa ley. Ahí dicen, si no estoy mal, pues en el artículo 14 está el tema que regula el tema de cuándo se debe devolver un inmueble y cuándo se debe pedir. Pero básicamente una persona que toma en arriendo un inmueble, el inquilino o arrendatario, él espera vivir 1 año en su inmueble y el propietario espera que ese inmueble sea habitable 1 año, si es el término que normalmente se trabaja pues para estos tipos de contrato de vivienda. Y el aumento del arriendo debe ser máximo el IPC o el índice de inflación del año anterior. Entonces, algunos propietarios sienten que está arrendado el inmueble por un valor menor al que podrían estar percibiendo después de unos años y le piden al arrendatario que desocupe. Entonces, esa ley rige cómo hacer para pedirle al arrendatario. Entonces, el propietario debe pedirle el inmueble, es al final, a finalizar el contrato, que se lo devuelva, pero pidiéndole el inmueble con 3 meses de anterioridad. Y lo mismo el arrendatario tendrá que pedir el inmueble con 3 meses, pedir que o a informar que va a devolver el inmueble con 3 meses con anterioridad. Eso pues para responder que esa es la forma de trabajarlo, pero si el propietario quiere pedir el inmueble en algún momento sí tiene que pagarle al arrendatario una indemnización por esa desocupación con tiempo que no es al final del contrato. Pasados 4 años que el arrendatario sí viva ahí en el inmueble, si lo indemniza con el 1.5 cánones de arriendo, y si es antes de este tiempo lo tendría que indemnizar con 3 meses. Eso está pues en la ley 820. Y si el arrendatario se va antes de tiempo, tendría que indemnizar al propietario con 3 meses de arriendo, con lo correspondiente de 3 cánones. Las personas casi no conocen este tema de ley, pero ahí está muy claro. O sea, si lo ven, ahí regula en qué la relación entre propietario y arrendatario y qué momento se debe devolver el inmueble. Con respecto a lo otro, que qué pasa si una persona se va y deja el inmueble en mal estado, el propietario puede demandar ante un juez esos daños y perjuicios. Dice, yo entregué el inmueble en tales condiciones, me lo devolvieron de esta forma, los arreglos me salen
o salieron en 2, 3 millones, eso se mete en un proceso ejecutivo para cobrar ese tipo de daños que el arrendatario causó al inmueble. Tenemos algunos saludos. Alberto Miguel Ángel Sáenz, que nos saluda: buen día, señores. También deja la pregunta que acabó de ser respondida, que cuál es el incremento anual aproximado al arriendo y cómo hacer valer esa alza. De pronto le podemos complementar. John Ruiz, que también nos saluda y dice que muchas gracias por tan gran transmisión. Y Carlos Arturo, que también está desde La Guajira. Y Ricky Guti, que nos saluda desde Nicaragua. Entonces, atendiendo a la duda de Miguel Ángel Sáenz acerca del incremento anual del arriendo, ¿cómo hacer valer ese valor de ese incremento? Bueno, por ley, eso ya es por ley de la República en Colombia, los arriendos que son de vivienda, pues que se utilizan para vivir de vivienda, máximo debe aumentar el índice de precios al consumidor del año anterior. O sea, si el contrato se hizo en febrero del año pasado, la renovación va a ser en febrero de este año y el arrendador máximo le podrá subir la inflación del año pasado. Si la inflación fue del 3% y el arriendo era de 1.000.000, pues máximo le podrá subir 30.000 pesos y eso es por ley. O sea, no es negociable, no es que el propietario le quiera subir o el arrendatario quiera que no le suban, a no ser que se pongan para bajar de acuerdo entre las partes, pero para subir siempre es máximo el índice de precios al consumidor del año anterior, por ley. O sea que, por ejemplo, si yo me fui a un apartamento en arriendo a 2 millones de pesos en septiembre del 2017, ¿no me pueden incrementar a partir del 1 de enero del 2018 el arriendo? No, es hasta el septiembre. Entonces, en septiembre del 2018 aumenta la inflación del año pasado. O sea, Perfecto. Cada año se suben los arriendos. Gracias a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live, a través de la plataforma de Periscope en Twitter, y también queremos invitar a las personas que nos quieran seguir por Spreaker a buscar esta transmisión, que ya es por podcast, por audio, en la página de Spreaker en Finanzas Personales. Gloria Hernández quiere hacernos una consulta. Cuando uno como arrendatario hace arreglos a la vivienda, ¿cómo se hace para que le reconozcan estas remodelaciones? Bueno, en los contratos de arrendamiento normalmente se dice que cualquier remodelación que se debe hacer sobre el inmueble debe ser autorizada por el propietario. Y en el mismo contrato dice que esas remodelaciones van a quedar ya en parte del inmueble, excepto que pacten lo contrario. Ella puede hacer una remodelación, pero tiene que tener siempre la autorización del propietario para poderla hacer. Si no tiene la autorización del propietario, el contrato se puede dar por terminado, pues por parte del propietario. Si va a ser una remodelación importante, hay dos posibilidades. Una, que el arrendatario asuma el 100% de la remodelación, o el propietario en compañía del arrendatario asuma como un acuerdo algunos valores. Y también se puede dejar claro si esas mejoras se podrán retirar al final del arriendo o harán parte del inmueble. Entonces, eso sí es un documento que deben firmar aparte entre propietario y arrendatario cuando hay un tipo de alguna mejora. Pero reitero, es que siempre tiene que tener autorización del propietario. Si no tuvo la autorización del propietario, el arrendatario, pues por ende tendrá que dejar eso como parte del inmueble o retirarlas, pero dejar el inmueble como lo encontró en su momento con su inventario inicial. Siempre que se entrega un inmueble en arriendo, lo recomendable es que se haga un inventario muy específico que le da tranquilidad tanto al arrendador como al arrendatario cuando al momento de entreguen de tal forma como se entregó el inmueble inicialmente. Muy bien. Hay diferentes formas de tomar en arriendo. ¿Qué opina Alberto de esa modalidad de ir a donde una persona, tomar un arriendo como de palabra, llega el inquilino? Ahí, ¿cuáles son, por ejemplo, los riesgos a los que una persona que está ofreciendo una copropiedad se puede estar exponiendo? Bueno, la recomendación nuestra es que siempre se arriende el inmueble a través de un intermediario o un experto inmobiliario. Cuando hablamos de expertos inmobiliarios, puede ser una inmobiliaria o un conocedor o un abogado que conozca el tema de inmueble. Y si no, pues que por lo menos la persona que arriende tome un seguro con el tema del arriendo, que le garantice el pago del arriendo. Recomendaciones o tips que uno puede dar a una persona es: no arriende directamente, porque cuando uno está arrendando directamente, pues como estos temas de legislación no son tan conocidos, pues puede entrar a unos equívocos que posteriormente van a tener inconvenientes al pedir el inmueble o que no le quieran devolver el inmueble.
Entonces hay una legislación que la conocen bien las inmobiliarias y la conocen bien las aseguradoras, y es mejor estar pues asesorado a través de estas firmas. Otra recomendación que doy es, y lo digo con todo pues cariño, es arrendarle a un familiar no es bueno, a un amigo, porque ya luego la amistad se va a perder, o el amigo se va a perder, porque con una persona que arrienda directamente a través de a un amigo, pues espera recibir mes a mes su canon de arriendo, y posiblemente si el amigo no puede pagar, o el hermano o el tío, pues esto ya entra un problema ya diferente, porque ustedes ya conocen, si lo hacen así, el entorno en que vive su amigo o su familiar, y si usted sabe cómo estoy yo, no tengo cómo pagar el arriendo. Y se genera un problema ya complicado de amistad, en que cómo le cobro a mi amigo o a mi familiar, o cómo le pido que me entregue el inmueble. Si lo hacen a través de una inmobiliaria, pues la inmobiliaria es quien consigue al tercero que va a vivir, o puede conseguir a ese amigo o a su hermano o a ese familiar, y la relación ya es de la inmobiliaria o de la aseguradora con esa persona que toma en arriendo, y uno lo que dice como arrendador es, bueno, yo entiendo su situación, pero el contrato ya lo maneja una inmobiliaria, entonces me sale en mis manos, porque la inmobiliaria sí me paga a mí mi arriendo, y lo que tiene que usted arreglar es con la inmobiliaria. Entonces sí, la recomendación es no lo hagan, porque pueden perder una amistad o un tema familiar. Y si no es ni familiar ni amigo, pues arrendarle a un desconocido pues también tiene unos riesgos. En Colombia ustedes han tenido oportunidad de ver en noticias o ha habido especiales en que hay personas que se pueden quedar 3, 4 años viviendo en un inmueble sin pagarle al propietario. Entonces hay personas que sí viven de ese arriendo y están colocando en riesgo un flujo que se necesita mes a mes de la persona que está arrendando. Entonces la recomendación es no hacerlo directamente. Y si lo hicieran directamente, por lo menos tomen un seguro que proteja ese arriendo, que la aseguradora lo que hace es estudiar la capacidad de pago de la persona que toma en arriendo el inmueble. Por ejemplo, recuerdo que hace pocos días una consulta que nos llegó a Finanzas Personales, decía la señora que le había arrendado un apartamento, un apartaestudio, más o menos hacia el sur de Bogotá, tipo Tunal, y esta persona a la que le arrendó se le había vencido el contrato el 31 de diciembre, pero no le había pagado a la señora. Y decía, ¿yo qué hago? Porque no me paga, y además no la ubico porque allá tiene todavía los muebles. La ley dice que no le puedo sacar las cosas. Alberto, ¿qué puede hacer esta persona? Porque depende de ese ingreso para poder pagar las cuentas, para vivir. Y la persona pues sencillamente le estaba como haciendo el quite, como claro, con curvas. Ahí tienen que contratar un abogado, darle el caso a un abogado. El abogado lo que tiene que meter es un proceso de restitución. Ese proceso de restitución puede tomar entre 8 meses a 24 meses de que el juzgado emita un documento, una orden, para que la policía saque al arrendatario, digámoslo así, a la fuerza, y pueda recuperar ese inmueble. Y si está desocupado, pues lo que tienen que hacer es, con esa orden, mirar que esté desocupado el inmueble, no esté habitado, y entren a la fuerza y hagan un inventario de lo que está ahí y entregárselo al propietario. Pero en ambas situaciones tiene que meter un proceso jurídico. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y se demora 8 meses? Yéndole bien 8 meses. O sea, bien 8 meses, si todo fluye bien. Y entre unos costos, porque el abogado va a pedir unos honorarios, el tema jurídico también, y lo que va a invertir en lo que está dejando de ganar, pues por tener ese inmueble ahí sin poder entrar a hacer posesión del inmueble, más los gastos jurídicos, pues hubiese podido perfectamente ahorrárselo si hubiese tomado una inmobiliaria para esa administración. Claro. Bueno, esperamos que le vaya mejor a esta persona. Jeffery Sebastián Gómez Quintero quiere saber, ¿qué hacer con los arrendadores que piden depósito y cuando termina el contrato no devuelven el depósito? Bueno, cuando es vivienda, pues para el tema de vivienda está prohibido pedir depósitos. La ley 820 lo prohíbe. No, el propietario no puede pedir, el arrendador no puede pedir ningún depósito. ¿Y eso se cumple? Se tiene que cumplir, o sea, pero viene el tema del desconocimiento de la ley. Entonces, si un propietario le está diciendo a un arrendatario que le dé un depósito, en la ley 820 está prohibido, eso no se puede hacer.
Entonces, dígale que no le paga depósito. Saludamos a Alex Montenegro, un amigo que nos está viendo en este momento en el streaming. Y Pablo Gómez tiene la siguiente duda. Hay que tener en cuenta las cláusulas de incumplimiento y buenas prácticas dentro de la vivienda, las cuales le permiten al arrendador pedir el inmueble sin tener que pagar la indemnización. Un comentario. claro, el contrato se puede terminar, primero, de acuerdo entre las partes, y segundo, por incumplimiento del arrendatario al arrendador. Entonces, si el arrendatario está incumpliendo en los pagos, en la convivencia, en todo lo que se coloca que es responsabilidad del arrendatario, el arrendador puede dar por terminado el contrato y no esperar pues al final del periodo. Entonces, el propietario puede darlo terminado en cualquier momento el contrato, si hay incumplimiento del arrendatario de las cláusulas que se describen en el contrato, y viceversa. El arrendatario también podría dar terminado el contrato por incumplimiento del propietario en el caso en que el inmueble no sea habitable o no pueda estar pues usándolo para lo que lo tomó. Vamos hacia el lado de el que toma la propiedad en arriendo. ¿Qué pasa cuando se rompe una tubería y afecta el apartamento que está abajo, o al apartamento que está arriba tiene una humedad y le está cayendo a uno pues ese líquido? ¿Ahí qué puede hacer el que toma la propiedad en arriendo? En ese caso, hablar con el propietario. Ese es el tema. Cuando el propietario arrienda, el propietario es responsable de que el inmueble funcione correctamente. Entonces, si hay un daño, se rompió un tubo, el arrendatario debe ponerse en contacto con el propietario y decirle: se rompió esto, y ya el propietario tendrá que hablar con la administración de la copropiedad, si es un tubo de la administración o si fue causado por el apartamento de él, pues tomar las medidas para arreglarlo y dejarlo que opere funcionalmente, que quede bien. En el caso en que el propietario tomó una inmobiliaria para que la administre, el arrendatario llama a la inmobiliaria, y la inmobiliaria que se encarga de darle rapidez al arreglo, o en compañía del propietario. Entonces, un propietario está solo si lo arrienda directamente, tendría que hacerlo solo y tomar las medidas del caso. Si lo arrienda a través de una inmobiliaria, pues la inmobiliaria lo va a acompañar a él en ese arreglo, o sea, se siente acompañado y guiado para hacer esos arreglos. Y en temas como estos cambios climáticos, donde después de mucho sol llega una granizada, por ejemplo acá a Bogotá, y el que vive en el apartamento que lo tienen arriendo con una inmobiliaria detectó que hubo filtraciones o se le taparon los caños y todo eso, así no hayan pasado los 12 meses del contrato, ¿esa persona puede entregar, por ejemplo, ahí el apartamento? No, porque el propietario pues tiene un tiempo pues para arreglarlo. O sea, pues si pasó un daño, decir, bueno, lo voy a arreglar. El tema es que si no lo arregla y ya no es habitable el apartamento, ya es otro tema. Pero cosas ocurren y el propietario pues tiene un tiempo pues para hacer los arreglos para que pueda seguir habitando el señor ahí. También existen seguros para eso. Entonces el propietario debe tomar seguros que también le pueden amparar en esos eventos cuando ocurran. Esa es una forma que se recomienda hacia los propietarios que arriendan directamente. Jeffery Sebastián Gómez nos tiene otra consulta. ¿Existe algún formato que sea el apto para arrendar una casa o un apartamento para que no lo tumben? No, pues formato no hay. Pues digamos, una protección para que no pase eso es que lo arrienden a través de una inmobiliaria, una firma, igual también una firma pues reconocida por la lonja y de tradición y de respaldo, porque también hay unas, pues tengo que decirlo, hay unas inmobiliarias que no son inmobiliarias, se hacen llamar inmobiliarias, y pues de pronto pues la audiencia ha podido conocer que saben que el arrendatario le pagó a esta firma y la firma no le ha pagado al propietario. Entonces es hacer a través de una firma seria, y lo mejor pues a través de un tercero y no directamente, y si es directamente, igual repito, a través de una póliza de seguros que tengan la cobertura de alguna póliza. Estamos con Alberto Rodríguez, que es el presidente ejecutivo para Colombia de Century 21, una de las inmobiliarias más grandes que tiene actualmente, ¿no? Sí, entonces estamos en 80 países y actualmente en Colombia tenemos 28 oficinas. Pablo Gómez quiere saber cuáles son los pasos para desalojar un arrendatario moroso. Bueno, tiene que ser a través del tema ejecutivo, es contratar a un abogado, y el abogado hace dos tipos de demanda: una demanda ejecutiva para cobrar el dinero que debe, y otra demanda que es a través de la restitución. Son dos procesos.
El de restitución busca que ya el juzgado emita una orden de desalojo al arrendatario y el ejecutivo pues busca cobrar a través de embargos al arrendatario los dineros adeudados, pero es a través de un abogado. Y recordemos el plazo de eso es como 8 de ahí en adelante. Yéndoles bien, actualmente 8 meses para tener esa orden. ¿Y qué hacer cuando el arrendador no cumple con sus compromisos del contrato? Es decir, a esta persona le arrendaron una casa, pero la vivienda no tenía buena presión de agua, el dueño no quiere cambiar tuberías porque son viejas, cerraduras. Bueno, ¿qué puede hacer ahí la persona que tomó esa propiedad en arriendo? Ese es un tema bien complejo porque empieza uno a definir si es un tema importante para que la persona viva en el inmueble, porque puede tener la tubería vieja, pero eso no afecta a la convivencia, el habitar ahí, porque hay arrendatarios que no, me gustaría ahora que me pinte esta pared tal color, me gustaría ver unos grifos diferentes, pero eso ya es más tema de comodidad que de uso de la vivienda. Entonces, si ya el que habita la vivienda no se ve afectado por el estado del inmueble y no puede ser habitable, sí, pues no habría, en el contrato de arriendo dice pues que el inmueble debe ser habitable, ser usado para lo que se quiere. Pero si ya son temas que no son de impacto a que lo pueda habitar, pues no iría una base para devolver el inmueble. Pues Alberto, ya vamos a ir cerrando con el streaming. ¿Qué debe hacer una persona que tiene una propiedad para escoger una inmobiliaria? ¿Cuáles son las 3 principales recomendaciones que le podría dar al público que nos está viendo en esta transmisión? Bueno, la tradición de la inmobiliaria es buscar inmobiliarias reconocidas que tengan una oficina, que tengan cara al público, para hacer en cualquier momento si ocurriese algo que sean identificables. Ese, digamos, es la primera recomendación. Segundo, que su inmueble, que tome la inmobiliaria tenga un seguro, o sea, que la inmobiliaria le garantice a la persona que deja su inmueble que va a tomar un seguro que va a respaldar los arriendos. Y tercero, pues si puede pedir recomendaciones o puede consultar cómo le ha ido a los propietarios que han dejado inmuebles en esa inmobiliaria. Pues hoy por redes sociales es muy sencillo, pero ese, digamos, serían como las principales recomendaciones que podría dar para una persona que quiera dejar su inmueble en una inmobiliaria. Y 2 inquietudes más. Si una persona firma un contrato directamente con el arrendatario, ¿este tiene respaldo? Y también, ¿dónde se puede dar una persona cuenta cuánto es lo que aumenta el arriendo de ley cada año? Bueno, sí, el contrato entre las partes es ley, entonces el contrato que se firme ya es jurídicamente válido, entonces no necesitas hacerlo a través de ninguna persona. Hay formas ya establecidas en papelerías de contratos de arriendos, es a través de ese documento. La otra, ¿me repites? Sí, la otra es donde se puede dar cuenta la persona cuánto es el incremento del arriendo cada año. Más o menos cada 4 o 5 de enero, en medios de circulación, el gobierno emite el decreto la información de cuánto fue la inflación del año anterior. Entonces es tema público, en Google o en redes pueden entrar inflación del año pasado de Colombia y ahí está, o valor máximo de incremento de arriendo en vivienda. Nos llegó otra inquietud. Si el arrendatario sigue utilizando el inmueble luego de que se cumple el tiempo del contrato, ¿se debe realizar una renovación del contrato o un otro sí para que se tenga un respaldo jurídico? El arrendatario debe avisar con 3 meses antes de terminar el contrato que no va a seguir, o el propietario haberle pedido el inmueble. Entonces, en ese momento se han emitido unas comunicaciones y deben haber llegado a algún acuerdo. Si por alguna razón el arrendatario dice no puedo entregar el inmueble en ese momento, sino deme 1 mes o 2 meses más, se tiene que firmar un documento adicional, un alcance al contrato diciendo que se amplía el plazo, se llama prórrogas, que se aumenta X meses, pero sí se tiene que dejar por escrito para que sea efectivo. Alberto, una recomendación, pues ha pasado, una persona toma una propiedad en arriendo y entonces el arrendatario dice, o sea, puede imponer, por ejemplo, condiciones de aquí no puede traer visitas, aquí no puede tener mascotas o aquí no se puede fumar dentro del apartamento. ¿Eso es hasta qué punto válido? Es bien difícil eso, o sea, hay personas que dicen, uno en el contrato de arriendo puede colocar lo que quiera,
El tema es que sí sea constitucional, ¿no? Entonces siempre se dice uno puede colocar en los contratos lo que quiera, pero finalmente un juez es el que va a definir. Hay cosas que prevalecen, que es el tema de la ley y la constitución por encima de la ley. Entonces hay personas que dicen no autorizamos tener mascotas. Entonces uno dice, pues sí, lo coloco, y la persona, si firmó el contrato, pues lo firmó, dijo que no, pero si efectivamente después hay una mascota, es bien complejo, porque la persona dice, no, que es mi mascota, es mi acompañante, no sé, empieza como a generar parte constitucional, y hay unos pronunciamientos, pero son muy específicos. O sea, no hay una ley que diga que uno pueda escribir que no tenga mascotas, que no vivan más de 3 personas. Uno puede escribir todo eso en el contrato, pero ya entraría ya un juez a definir si hay una pues que no están de acuerdo en la convivencia del arrendatario y del propietario con él, a ver eso, pero eso es muy hilar delgado, pero no hay. Pero me imagino si hay de pronto cláusulas para no manejar explosivos, o que no sea todo, prostitución, claro, o drogadicción. Todo eso sí se debe tener, y de hecho los contratos lo dicen, los que se manejan las inmobiliarias, es que no pueden ser utilizados pues para temas ilícitos, guardar cosas explosivas, bueno, N cosas, que eso es válido, pero ya entrar a temas ya muy personales, a decir que no tengan mascota, o que no tengan niños, o que no, es bien complejo. Eso ya es hilar delgado, pero no debería colocarse, y si se coloca, pues ya hacerlo cumplir es bien complejo. María Gutiérrez pregunta, si yo hago un contrato por 6 meses, ¿hasta cuántas prórrogas puede hacer? No, puede hacer las prórrogas que quiera, no hay un límite. Yo puedo hacer contratos de un mes y cada mes hacer un contrato, sí. Siempre será un documento entre las partes. Ahí digamos el tema complejo es estar firmando varios contratos o varios documentos cada mes o cada 6 meses, pero un contrato puede hacerse desde un mes. Alberto, ¿y cómo se paga el arriendo? Porque estamos en la tecnología y todo, pero necesariamente toca ir hasta un sitio a cancelar en efectivo, sabiendo que el efectivo, pues, eso trae complicaciones de seguridad. Bueno, ya hoy en el caso pues de Century 21, lo digo pues la que conozco, pueden ser los pagos en línea. O sea, si toma un inmueble a través de una empresa inmobiliaria, y si es un Century 21, pues a través de portal, como usted lo dice hoy, ya es que la tecnología está bastante avanzada, y también en tema de recaudos. Entonces los arrendatarios pueden o pagar en línea o descargar las facturas de la página, el portal, y ir al banco y pagarlo por código barras o por PSE. Bueno, son diferentes alternativas, ya no hay que ir a la inmobiliaria a pagar. ¿Y hay que guardar recibos y ese tipo de cosas para reclamaciones o como protección, cobertura? Sí, siempre por pruebas. Sobre todo puede pasar en que la inmobiliaria o el propietario diga yo no tengo, se no me pagó. Pues la forma es mostrarle una transferencia o mostrarle el cupón del banco, pero lo ideal y la recomendación es utilizar ya pagos virtuales. Ahí ya le queda el soporte que hizo el pago. Perfecto. Pero la recomendación sí es guardar un soporte. Y por último, Jeffrey Sebastián Gómez Quintero, que dice, excelente invitado, muy buenos los aportes que nos brinda. Muchas gracias. Para usted. Muy amable. No, y a todas las personas que nos estuvieron viendo en este streaming de finanzas personales acerca de cómo manejar a los inquilinos, cómo evitarse problemas cuando uno va a ceder una propiedad en arriendo. Muchas gracias por habernos seguido en Facebook Live, a Alberto Rodríguez por su tiempo, por haber estado acompañándonos en este tema de los arriendos, y a las personas que nos visitaron a través de Periscope y que pueden consultar también por Spreaker esta entrevista y este consultorio financiero. David Gallego nos acompañó en la parte de sonido, Blay Ávila, que nos estuvo monitoreando toda la parte audiovisual, y los esperamos en un siguiente streaming de finanzas personales. El tema va a ser las oportunidades de estudio que hay en el exterior. Síganos y consúltenos todos los temas a través de finanzas personales y de nuestras redes sociales. Muchas gracias.